Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual. Camina al interior de la rutina política o de la rutina. Colombia lleva más de 6 décadas atrapada en un ciclo de violencia política social que ha moldeado profundamente toda su identidad nacional. Todo comenzó en 1948 con el Bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Desató una guerra civil no declarada conocida como la violencia en 1948 y 1958, que dejó más de 200.000 muertos y fracturó el país entre liberales y conservadores. Libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Para detener la carnicería, los dos partidos firmaron el Frente Nacional en 1958 y 1974. Un acuerdo de alternancia del poder que, si bien puso fin al conflicto bipartidista, también cerró al sistema político a cualquier alternativa y abonó el terreno para el nacimiento de las guerrillas. En 1964 nacieron las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, grupos marxistas que reclamaron representar a los campesinos excluidos. Paralelamente, el auge del narcotráfico en los 80, con el cartel de Medellín de Pablo Escobar, introdujo una nueva dimensión de violencia que contaminó al Estado, la política y la sociedad, para combatir a las guerrillas que surgieron en los grupos paramilitares en los 90. Responsables de masacres y desplazamientos masivos agrupados luego de las AU, Autodefensas Unidas de Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2010 marcó un punto de quiebre y de su política de seguridad democrática. Debilitó militarmente a las FARC para profundizar la polarización ideológica entre una derecha que lo venera y una izquierda que lo responsabiliza de los falsos positivos. Las ejecuciones extrajudiciales de los civiles representados como guerrilleros muertos en combate y este enfrentamiento ideológico entre uribismo y sus opositores se convirtió en el eje de la política de Colombia durante los siguientes 20 años. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son un asesino. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC, un hito histórico que ganó el Premio Nobel de la Paz, pero que fue rechazado en plebiscito por una delgada mayoría, evidenciando la fractura profunda del país. La implementación parcial del acuerdo, el incumplimiento de compromisos con excombatientes y la reactivación de disidencias abrieron nuevas heridas. En 2022, la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Representó tanto la culminación de décadas de lucha de los sectores populares como un nuevo detonante de polarización. Su gobierno heredó un país con grupos armados en expansión, producción de cocaína en niveles históricos y millones de desplazados internos. La política de paz total intentó de negociar simultáneamente con múltiples grupos armados, mostró resultados mixtos y fue cuestionada por todos los sectores. A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, Colombia llega con heridas abiertas, más violencia sobre civiles que en cualquier otro momento de la década, según la Cruz Roja, y una sociedad más fracturada que nunca. A los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán. Bueno, esa es mi noticia. La violencia, desinformación y polarización marcan el proceso electoral colombiano. Un análisis elaborado por especialistas internacionales estudió la situación política colombiana durante el periodo electoral y destacó varios factores que generan preocupación.
Uno de ellos es la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Estas organizaciones ejercen influencia sobre determinadas comunidades y pueden afectar la participación política mediante amenazas o restricciones a la movilidad de los ciudadanos. El informe también advierte sobre el crecimiento y el mecanismo de la desinformación a través de redes sociales y otros medios digitales. Circulan noticias falsas o información manipulada que busca influir en la opinión pública. La polarización política constituye otro elemento importante. Los debates públicos se han vuelto más tensos y las diferencias ideológicas entre distintos sectores son cada vez más visibles. Esto puede provocar que las personas se enfoquen más en las confrontaciones que en el análisis de propuestas. Los investigadores explican que la democracia funciona mejor cuando existe diálogo y respeto entre quienes tienen opiniones diferentes. Sin embargo, cuando la polarización aumenta, se vuelve más difícil construir acuerdos y encontrar soluciones compartidas a los problemas nacionales. El informe reconoce que Colombia cuenta con instituciones democráticas sólidas, pero advierte que la violencia y la desinformación representan riesgos que deben ser enfrentados para garantizar procesos electorales transparentes. Relación con la crisis humanitaria. La violencia generada por los grupos armados no solo afecta a la seguridad de las comunidades, sino también su participación política. En algunas regiones, las personas desplazadas o amenazadas tienen mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. Por esta razón, la crisis humanitaria y la polarización política están relacionadas. Ambas influyen en la estabilidad social y en la capacidad del país para construir soluciones duraderas. Este es el resumen de mi noticia. Un informe internacional advirtió que las elecciones presidenciales colombianas se desarrollan en un ambiente de alta polarización política. Presencia de grupos armados, la difusión de información falsa y las tensiones entre diferentes sectores políticos representan desafíos importantes para el proceso democrático. Los expertos señalaron que estas condiciones pueden afectar la confianza de los ciudadanos y generar dificultades para el desarrollo de una campaña electoral basada en propuestas y debates constructivos. Estas son algunas palabras clave: polarización, división marcada entre grupos con opiniones diferentes; democracia, sistema de gobierno en que los ciudadanos participan en la toma de decisiones mediante el voto; proceso electoral, conjunto de actividades relacionadas con una elección; instituciones democráticas, organismos encargados de garantizar el funcionamiento de la democracia; participación ciudadana, intervención de las personas en asuntos políticos y públicos. Listo, estas son algunas preguntas de mi noticia. Estamos con Liliana Londoño, coordinadora de la Biblioteca Diego Echavarría Misas. ella nos va a responder algunas preguntas. ¿Cómo puede afectar la desinformación a los ciudadanos durante una campaña electoral? Bueno, hay muchas formas de desinformación. Una son las noticias falsas. Las noticias falsas en una campaña electoral afectan mucho porque se vuelven masivas. Entonces la gente cree lo que está escuchando porque no tiene forma de identificar la verdad. Entonces esa es una forma de desinformación bastante popular en este momento y que causa muchos estragos a una campaña electoral. La otra es los rumores, o sea, cuando una persona comienza a decirle a otra persona de cosas y eso se va volviendo grande y desinforma en realidad. Otra forma de desinformación es no estar atentos a las propuestas de los candidatos. Cada candidato hace sus propuestas con tiempo y nosotros como electores, sobre todo pues ustedes son pequeños, todavía no votan, pero cuando comiencen a votar, lo más importante es leer las propuestas que tiene las personas, los candidatos. Eso es lo principal en una campaña electoral y para estar informado. Pero eso no es lo normal ahora. Ahora lo más cotidiano es enterarse por redes sociales, que lastimosamente unas desinforman mucho. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, ¿qué debe contener una campaña electoral para que funcione? Bueno, primero, credibilidad. Por eso les decía que es importante que cada candidato genere sus propuestas y las muestre al público en escenarios políticos o en escenarios públicos donde lo pueda hacer, para que la gente se entere de qué es lo que está pasando y cuál es su propuesta real.
Esa es una de las principales. Segundo, aparte de la credibilidad, bueno, también la credibilidad de la persona que se quiere lanzar. La persona debe de ser conocida o hacerse conocer por el pueblo o por las personas que él quiere colaborar, porque recuerden que un político es una persona elegida popularmente, es decir, la gente lo debe conocer, tiene que saber quién es esa persona y que efectivamente las cosas que él tiene, o sea, las cosas que su grupo requiere, bien sea, por ejemplo, un líder popular, o hasta el mismo líder comunitario. O sea, él debe de acoger las propuestas de la gente, de su barrio, de su comunidad y tenerla en su plan de trabajo y que esa sea por lo que él va a trabajar. Eso es lo más importante en la credibilidad de un político en ese caso o de un movimiento político. Muchísimas gracias. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robó. Mi segunda noticia es del 25 de mayo de 2026. Con el título Hay mucho en juego, la revista The Economist publicó esta semana un extenso análisis sobre las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta está programada para el domingo 31 de mayo de 2026. El medio británico, reconocido por su cobertura política global, no escatimó en palabras para describir la gravedad del momento que atraviesa el país. Una nación históricamente desigual, marcada por décadas de violencia que ahora se enfrentan ante una contienda electoral entre candidatos. El artículo repasa el contexto estructural que rodea estas elecciones. Colombia señala que el medio es uno de los países más desiguales del planeta, con una historia de conflicto armado protagonizada por grupos guerrilleros y paramilitares, que ha costado la vida de miles de civiles. A ese telón de fondo se le suma el legado del gobierno saliente de Gustavo Petro, cuya gestión de Economist califica directamente de caótica. El sistema de salud se ha deteriorado. La política de la llamada paz total y el intento de negociar simultáneamente con todos los grupos armados no logró los resultados prometidos y la producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos. La violencia contra civiles, además, se encuentra en su punto más alto de la última década, según un reporte de la Cruz Roja Internacional. En ese escenario donde el medio ubica a los tres candidatos con mayores opciones de llegar a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Cualquiera de ellos podría ser el próximo presidente. Escribe la publicación antes de trazar un retrato de cada uno que deja en evidencia la profundidad de las diferencias que los separan. Iván Cepeda, senador y figura histórica de la izquierda colombiana, llega a esta campaña respaldando por el núcleo de votantes que aún apoyan a Petro. Su propuesta continúa la paz total, redistribuir la tierra y ampliar el gasto de bienestar social. Pero lo que lo define es que, según The Economic, es algo más visceral. El enfrentamiento personal entre Álvaro Uribe Vélez, que el medio describe como un odio mutuo, plantea sobre la campaña del Gustavo Petro representa un riesgo. Pero Cepeda, dado que es el presidente saliente que ha llegado a hablar de golpes blandos cuando los tribunales o el Congreso bloquean sus expectativas, incluso ha expresado su deseo de modificar la Constitución. En el extremo opuesto se encuentra Abelardo de la Espriella, abogado penalista que ha convertido la pandemia de inseguridad en el eje de su campaña. Sus propuestas incluyen la construcción de megacárceles privadas en la selva y una idea que él mismo compara con el modelo de presidente de Nayib Bukele. El uso de estados de excepción, de juicios masivos contra pandilleros y periodos más largos de detención sin sentencia, su perfil, sin embargo, no está exento de sombras. Fue asesor legal de Al-Assad, el empresario al lado del régimen venezolano de Nicolás Maduro, recientemente extraditado a Estados Unidos y también defendido por David Murcia Guzmán, condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Paloma Valencia, senadora del Congreso Democrático, candidata de derecha, podría convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia y en país que ella misma ha descrito muy sexista. Su programa propone reducir el tamaño del Estado, recortar los impuestos y estimular el crecimiento, combatir las organizaciones criminales y se opone al Acuerdo de Paz de 2016. Se ha prometido construir nuevas cárceles. Como fórmula vicepresidencial eligió a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Su cercanía histórica con Uribe Vélez la posiciona como la candidata que más directamente encarnan ante la alternativa a la izquierda en el poder. Es precisamente alrededor de Valencia donde The Economist hace su advertencia más contundente.
Si ella queda eliminada en la primera vuelta, el eventual duelo entre Cepeda y De la Espriella en la segunda vuelta podría convertirse a juicio medio en la elección más polarizada del planeta. Una afirmación que viniendo de una publicación que cubre todas las democracias del planeta no es menor. Tu amor revolucionario. The Economist analizó el panorama electoral colombiano de cara a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, señalando que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que ha habido una violencia histórica marcada por grupos rebeldes y paramilitares. El medio calificó de caótica la gestión del presidente Gustavo Petro, mencionando que el deterioro del sistema de salud y el fracaso de la política de la paz total. Describe a los tres candidatos principales, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, como portadores de visiones radicalmente distintas. Cepeda apoyando el legado de Petro y en su histórico enfrentamiento con Uribe, buscando continuar la paz total y redistribuir la tierra. De la Espriella prometiendo megacárceles en la selva al estilo Bukele y medidas de excepción. Y Valencia, candidata de la derecha cercana a Uribe, que podría ser la mujer presidenta del país. El artículo concluyó que si Valencia pierde en la primera vuelta, Colombia podría enfrentarse a la elección más polarizada del mundo en la historia reciente. Los que se van no resucitan, políticos no acaban el conflicto. La visión que vio Colombia no nació ni con Petro ni con Uribe, sino que tiene décadas y décadas de muertos, tierras arrebatadas, comunidades abandonadas y una clase política que durante años convirtió el odio en una estrategia electoral. Lo que estamos viendo no es una casualidad, es el cosecho de todo esto. El artículo describe muy bien los síntomas, un candidato que usa el enfrentamiento con Uribe como combustible de campaña, el otro que promete cárceles en la selva al estilo Bukele y una candidata de derecha cuya sola derrota, según el medio, alcanzaría para convertir la segunda vuelta en algo sin precedentes en el mundo reciente. Pero lo que The Economist no alcanza a capturar es que detrás de estos tres perfiles hay millones de colombianos que no están polarizados por gusto, sino por miedo a que gane el contrario y pierdan lo poco que tienen. Y ahí está el problema. De fondo, cuando la política se construye sobre el miedo, cualquier propuesta de diálogo suena a ingenuidad. El país lleva años atrapados en esa lógica. Cada elección se vende como la última oportunidad, cuando el abismo es la salvación. Y así la elección presidencial es la brecha que se hace más profunda. Y lo que termina pagando el precio es más alto es que según los mismos, los que viven en regiones o estados abandonados a donde nunca llegó, donde los grupos armados están y donde votar a veces se requiere más valentía de lo que uno quisiera para exigirle a alguien. Colombia no necesita menos debates, ni menos pasión política, necesita esa pasión, que esa pasión deje de usarse como arma y empiece a usarse como herramienta, porque una democracia solo sabe construirse contra el otro y no con el otro. Tarde o temprano se quiebra y ese riesgo real de Economist ve desde fuera, pero que nosotros deberíamos entender mucho mejor desde adentro. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el... Pedro, te vamos a hacer unas preguntas que vas a responder en base a tu experiencia. ¿Por qué se ve tan común la discusión entre los partidos políticos en Colombia y a qué lleva esto? Pues por la lucha de poderes, que quiera agarrar más acá en Colombia. Eso ha sido así por tradición. De los políticos hay mucha lucha porque es que el poder es el que los llama, poder controlar todo y tener más de lo que quieran de Colombia. Y la otra pregunta es, ¿cómo ha afectado la polarización a su vida y qué consecuencias ha tenido en esta? Pues en mi vida particularmente no me ha afectado en nada, pero uno ve en la calle que hay familias, hay discusiones entre compañeros, incluso en las redes sociales eso está exagerada, las discusiones con eso polariza demasiado. Para mí los temas más álgidos que polarizan en la sociedad es la religión y la política. Gracias. Seres humanos, ni los recuerdos ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus